Hola, buenas tardes. Damos inicio a un nuevo capítulo de Con Diálogos Distintos, aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura TV. Hoy tenemos un programa especial en Con Diálogos Distintos, en el marco de las primarias del oficialismo el próximo domingo 29 de junio. Y para eso nos acompañan 4 representantes de cada una de las candidaturas para conversar, analizar sus propuestas y también diferencias en materias económicas, de crecimiento, como también de seguridad ciudadana, entre otras. Y bueno, nuestros invitados. Aquí me acompaña Flavia Torrealba, profesora de Historia, presidenta del Partido Federación Regionalista Verde Social y obviamente integrante del comando de Jaime Mulé. Bienvenida, Flavia. Muchas gracias por la invitación. Muy interesante este espacio que se abre para que podamos compartir un momento de reflexión previo a una elección que es tan importante como la del 29. Andrés Cuble, secretario general del Partido Frente Amplio e integrante, obviamente, del comando del candidato Gonzalo Vinter. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Esperemos tener una conversación y un rico diálogo respecto a propuestas, que creo que es lo más importante y lo que la gente espera escuchar en estas primarias. Fernando Carmona, economista. Bueno, otro día me dijo, ex asesor del presidente Boric, pero hoy día jefe programático de la candidatura de Janet Jara. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por la invitación y bueno, que sea un gran debate para todos y todas los que nos están escuchando. Y Álvaro García, ex ministro de Economía y vocero económico del equipo de Carolina Toá. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Tal como conversábamos, Con Diálogos Distintos, un programa de conversación, de proposiciones, pero desde la legítima diferencia. Nos interesa escuchar las propuestas de los candidatos, que todos podamos entender de qué se trata y qué podemos esperar hacia adelante. Y por eso, pero antes, es un programa humano, por sobre todas las cosas. Y queremos conocer un poco más de quienes nos acompañan. Fly, nos gustaría saber algo de ti, que no sea la presidencia del partido. Qué difícil, así como conocer algo, porque a veces hasta uno tiene problemas para la introspección, pero soy una persona muy inquieta intelectualmente, por cierto, escribo mucho, estudio mucho siempre, me gusta la orfebrería, me gusta bailar flamenco, poco cocinar, pero cuando lo hago con talento. Y bueno, tengo 3 niños adolescentes que son un agrado y que son gente muy, muy estimulante para convivir. Así que tengo una muy linda vida, pero con mucha preocupación también por las cuestiones sociales, la justicia y especialmente angustia por el cambio climático que nos está trayendo unos efectos muy, muy devastadores en muchos de los ecosistemas nuestros, especialmente porque este país es muy sensible a los cambios y a la desertificación. Muchas gracias, Flavia. Andrés Cuble, ¿qué nos dice? Voy a contar 2 cosas. Uno, fanático de la Católica, cruzado. No estamos en un buen momento, pero a la espera del nuevo estadio, expectante. Y trompetista aficionado. Trompetista aficionado. La política ahora no me deja tanto tiempo para seguir mis ensayos, pero ya lo retomaré. Bueno, el 29 vamos a ver qué trompeta toca. Fernando, ¿qué nos cuenta? Mira, yo tengo como costumbre todos los días a las 7 de la mañana salir a pasear unas 30 o 45 minutos con mis perritos al parque para poder escuchar música, despejarme, pensar, planificar un poco mi día y partir así como con ganas, despierto y con harta introspección. Eso es muy recomendable. ¿Y Álvaro? Yo simpatizo con Fernando, también me gusta hacer ejercicio, salir, estar tranquilo. Y todo eso ocurría casi todos los días hasta hace 3 meses, en que irrumpió Carolina Toá y estoy 100% dedicado a eso, con mucho entusiasmo. Creo que Carolina es una excelentísima persona para gobernar Chile, así que todo el tiempo dedicado a ella. Bueno, ya partió la franja electoral, como vimos. Bueno, muchas gracias por compartir una parte más personal y nos vamos a una pausa y ya volvemos.
Estamos de vuelta con Diálogos Distintos, pero antes saludemos a uno de nuestros auspiciadores, AFP Capital. En Capital hay un servicio para cada etapa de tu vida, porque nuestro compromiso es acompañarte en tu presente y tu futuro. Bueno, y ahora entramos de lleno a la conversación sobre las propuestas y también divergencias que hay en las 4 candidaturas para las primarias del oficialismo el próximo 29 de junio. Estamos hablando en temas de crecimiento económico y seguridad ciudadana. Y para eso me acompañan Andrés Cuble, secretario general de Frente Amplio, Álvaro García, vocero económico del equipo Carolina Toá, Flavia Torrealba, presidenta de la Federación Regionalista Verde Social del candidato Jaime Mulet, y Fernando Carmona, jefe programático de la candidatura de Janet Jara. Un pequeño contexto. En los últimos años el crecimiento de Chile ha sido inferior al del mundo. En 2024 el crecimiento global fue del 3,2% y el de nuestro país fue el del 2,6%. Sin embargo, para este 2025 el Banco Central proyectaba inicialmente un crecimiento entre 1,5 y 2,5%. Y ahora corrigió levemente hacia el alza, situándose entre el 1,75% y el 2,75%. Y la OCDE también ajustó hacia el alza del 2,4 al 2,5% el crecimiento potencial de Chile este año. Por otra parte, el déficit fiscal del 2024 fue de un 3,2% del PIB, bastante sobre la meta del 1,9%. Eso va acompañado de que la deuda bruta del país llega al 43,7%. Eso es lo que se proyecta para este año, muy cerca del umbral prudencial del 45%. Estamos colocando un contexto de los desafíos. Y en seguridad ciudadana, cabe destacar que, según las cifras, se revirtió la tendencia al alza en las tasas de homicidios durante el 2024. Y el Ministerio Público reportó una baja del 4,3% en robos violentos a nivel nacional durante el primer trimestre de este presente año. Sin embargo, las cifras de la región metropolitana continúan siendo preocupantes. Los delitos se mantienen estables, pero cada vez con mayores niveles de violencia. En el 24, casi la mitad de los homicidios se cometieron con armas de fuego y un 35,6% de ellos se vinculan directamente al crimen organizado y el narcotráfico. Y esto posiblemente obedece a que la percepción de inseguridad en la reciente encuesta Ipsos de este 2025, en abril, señala que la sensación de inseguridad es tan alta que 7 de cada 10 chilenos piensan y sienten que la inseguridad los acompaña cada vez que están en el transporte público o al salir de la casa. Es en ese contexto, ¿no?, tanto de crecimiento económico, desafíos, seguridad, que vamos a partir con el tema del crecimiento económico. Flavia, ¿cuáles son las principales medidas que ustedes proponen para reactivar la economía de nuestro país y dónde crees que pueden estar las principales diferencias con el resto de las candidaturas? Bueno, estoy aquí con economistas muy notables, así es que por favor vamos a dar ese inicio, porque creo que hay un tema que es bien importante. Las expectativas siempre se cifran, la economía siempre se cifra sobre expectativas. Los proyectos, las propuestas que uno tiene son unas, digamos, y después se corrigen de acuerdo a la realidad. La primera propuesta que teníamos nosotros en la elección anterior era como un crecimiento del 8%, se nos apareció la realidad y evidentemente hubo que corregir aquello. Por lo tanto, comprometerse con cifras de crecimiento me parece arriesgado y también me parece confuso, ya que la realidad siempre termina imponiéndose. Lo que yo te puedo señalar es de dónde nosotros pretendemos empujar el crecimiento. Perfecto, eso queremos saber. Y estamos pensando en que lo que tiene que arrastrar muy fuerte, encadenar la necesidad de la vivienda en Chile y la necesidad de reactivar, digamos, la economía, las constructoras, la vivienda privada, con una serie de prebendas para los inversionistas, especialmente que quieran involucrarse en este tema. Pero sin duda que lo más importante de todo es apoyar a la pequeña empresa, a la mediana empresa, recuperar los tejidos productivos regionales,
nosotros vemos a las regiones muy abandonadas de actividad económica, muy dependientes de actividades, por ejemplo en el norte como la minería, donde los encadenamientos están dirigidos a una actividad principal, donde los recursos son no renovables, y cuando esto se acabe queda un desastre económico como lo que pasó en Lota, por ejemplo, que se acaba la actividad minera y todo lo que está asociado a ella destruye la economía local. Creemos que ahí hay un modelo que implementar. Estamos hablando de economía a escala humana, trabajar con la idea de la economía endógena, insisto en recuperar estos tejidos productivos locales, mientras vamos también avanzando o defendiéndonos un poco de esta realidad global que nos ha impactado, digamos, y que cada vez que aparece una guerra en alguna parte nos provoca problemas intensos, porque estamos insertos en una economía tan abierta y tan dependiente que creemos que también al mismo tiempo hay que preocuparse de esto otro. Fernando, ¿cuáles son las propuestas de ustedes? Bueno, nosotros estimamos que, son como tres grandes propuestas. Uno es aumentar el consumo de los hogares por la vía del mejoramiento de los salarios, aumentar la masa salarial como porcentaje del ingreso total del país, y eso básicamente para estabilizar la economía. Es decir, cuando tenemos un ingreso de hogares por sobre el que tenemos ahora, hoy día estamos, yo diría, como en el 36%, uno podría llevarlo al 42% el total, la economía se vuelve más estable. Lo segundo es inversión pública y privada. Nosotros ayer la Janet presentó esta idea que nosotros tenemos acerca de la construcción de trenes para el norte, que en una primera etapa hasta La Serena involucran una inversión de 4.700 millones de dólares y con un crecimiento de empleo durante esos 4 años, hasta el 2030, de algo así como 100.000 empleos en total. Y junto con eso también el mejoramiento de las condiciones crediticias para las pymes, para fortalecer el tejido económico. Con esas tres grandes ideas nosotros esperamos hacer despegar Chile. Hoy día estamos en torno al 2.5, 2.75, hacia el 4,2% al final del periodo. Andrés, ¿cuáles son las candidaturas del Frente Amplio y del candidato Vinter? Nosotros creemos importante mirar el crecimiento económico desde la perspectiva del corto, mediano y largo plazo, y ahí principalmente apuntar a aumentar nuestro crecimiento potencial. Entendemos que las cifras año a año pueden ir fluctuando. Buen ejemplo creo que es en este gobierno, donde el desafío inicial económico fue controlar la inflación, y muchas veces se llama incluso a enfriar la economía por producto de los shocks post-pandemia, IFE y retiro, y eso iba a traer un menor crecimiento. Sin embargo, tenemos un problema de estancamiento de la productividad y de un crecimiento tendencial no tan alto como el que deberíamos y podríamos aspirar, y para eso proponemos un rol activo del Estado, teniendo un Estado articulador. Creemos que se requiere una estrategia nacional de desarrollo en donde podamos identificar áreas, sectores de la economía donde tenemos potencial y donde el Estado pueda ser un facilitador, pueda quizás con franquicias tributarias atraer inversión en esos sectores, articulando con el sector educacional para tener trabajo y empleos, y donde la gente pueda trabajar en lo que estudió y para lo que se preparó. Hoy día tenemos mucha gente trabajando en cosas para las que no estudió, y eso evidentemente afecta a la productividad, donde el cambio tecnológico pueda incorporarse en la industria de manera que no haya un enfrentamiento entre cambio tecnológico y trabajadores, y ahí el rol del Estado en poner a conversar y ver cómo ese cambio tecnológico va en favor también de los trabajadores, y por lo tanto ese aumento de la productividad no solo absorbido por los dueños, sino que por la sociedad en su conjunto, nos parece central. Y también vemos que en el tema tributario hay algo relevante, tanto por hacernos cargo de la realidad fiscal que tú bien mencionabas al inicio, de la cercanía de la deuda bruta al límite prudencial
que igual es un consenso el límite prudencial y un acuerdo, no es que sea una regla escrita en piedra, pero de todas formas creo que la situación fiscal requiere buscar formas de aumentar los ingresos y a la vez requerimos cerrar la discusión tributaria. Creo que ha estado abierta por muchos gobiernos la discusión tributaria, lo que evidentemente genera incertidumbre. Y hoy día vemos cuando el 50% de la recaudación tributaria está representada por el IVA, que es un impuesto regresivo, cuando la recaudación es como porcentaje menor al promedio de la OCDE en cuanto a porcentaje del PIB, ni siquiera en términos brutos, por lo tanto no tiene que ver con el crecimiento solamente. Es urgente hacer cambios tributarios que permitan cambiar esa situación y poder cerrar esa discusión por un tiempo y que también exista certeza respecto a cómo se van a cobrar los impuestos, como ocurrió con el royalty, que se discutió por mucho tiempo y yo estoy seguro que hoy día la minoría va a poder desarrollarse con mayor fuerza gracias a que ya hay una certeza de cuáles son las reglas, a pesar de que tengan que pagar algo más de impuestos de los que pagaban antes. Y Álvaro, ¿cuáles son las prioridades de Carneto A? A ver, primero señalar que para nosotros el crecimiento es una prioridad central porque es un instrumento clave para lo que queremos. Queremos que los ingresos de las personas aumenten y la única manera de hacerlo es con buenos empleos. Y queremos que las capacidades del Estado también se fortalezcan y la única manera de lograrlo es con crecimiento que recaude más impuestos que lo que actualmente tenemos. Segundo, nuestra mirada es bien pragmática. En el crecimiento no hay milagros, hay solo dos instrumentos que lo impulsan, inversión y productividad, y esa es la regla. Y creemos que Chile en esa materia tiene una gigantesca oportunidad. Hay 100.000 millones de dólares en proyectos concretos, la mayoría de ellos con evaluación de impacto ambiental ya aprobada y dispuestos a ser realizados en los próximos 4 años. Por lo tanto, nuestra primera prioridad es que esos 100.000 millones de dólares se conviertan en proyectos que estén operando, lo que en sí mismo va a implicar un aumento en la tasa de crecimiento. Además, si uno observa esos proyectos, verá que el grueso de ellos están concentrados en 3 sectores productivos: minería, energía e infraestructura, que coinciden con sectores que requieren de un profundo cambio tecnológico y que son altamente productivos, por lo tanto su propio desarrollo incrementa la productividad de la economía, que era el segundo instrumento que queremos impulsar. Pero para aprovechar en plenitud su potencial tienen que concurrir muchos sectores. Un ejemplo, el hidrógeno verde, que es una gran oportunidad para nosotros, producto de nuestra riqueza de energías limpias. Para desarrollarse requiere inversiones en puertos, en energía, en agua desalada, en vialidad, en hidrógeno, en la producción del hidrógeno, en estudios de impacto ambiental en ámbitos donde a veces no hay líneas bases. Por lo tanto, tienen que concurrir muchos actores para que estos proyectos resulten. Por lo mismo, un elemento fundamental de lo que vamos a hacer a inicios del gobierno es generar un gran acuerdo nacional sobre cómo deben desarrollarse estos sectores. Y ese acuerdo no solo debe ser nacional, también tiene que existir en el territorio donde se implantan estos proyectos para que se puedan desarrollar en armonía con la población que allí vive. Eso es lo primero, y lo que nosotros creemos nos va a poner en una senda de crecimiento de largo plazo, que es nuestro objetivo. Si hemos de doblar el ingreso por persona de Chile, que es lo que nos proponemos, eso va a requerir 15, 20 años de esfuerzo continuo, que solo se logra con un gran acuerdo entre los actores que lo deben impulsar. Ahora, yo le voy a hacer preguntas que la gente quiere conocer, pero muy directas. Quiero respuestas cortas para poder avanzar. En términos primero del crecimiento económico, se ha hablado de inversión, permisología, un tema clave. ¿Creen que el proyecto que actualmente se trabaja en permisología en el Parlamento para temas sectoriales es suficiente o no? Y dos, están por revisar el tema del sistema de evaluación de impacto ambiental o ver una nueva institucionalidad ambiental que, contemplando y cuidando el medio ambiente, también permita una mayor celeridad a los proyectos de inversión. Sí, al hueso. ¿Eh? Yo me carga la palabra permisología. Okay. Creo que todos se compraron este concepto que esconde, digamos, hartas perversiones.
Nosotros estamos proponiendo trabajar porque evidentemente en nuestro modelo la empresa privada es el eje y el que articula el eje del crecimiento y que necesita estabilidad y certezas para la inversión. Pero evidentemente tiene que ser con respeto a los límites que pone la naturaleza. Yo no creo, digamos, que pueda obviarse que hasta ahora todas las decisiones se toman entre actores grandes de la economía que están solo concentrando, o sea, aquí se trabaja como para los promedios. Entonces, no es tan fácil la cosa. Yo creo que las regiones ya no están en condiciones de aceptar cualquier proyecto. Por ejemplo, yo tengo muchas observaciones en el tema de las desaladoras, en el tema del hidrógeno verde, en los temas de la gran minería, porque hay territorios que están siendo sacrificados también. Entonces tenemos que avanzar hacia dar seguridad y estabilidad al sistema a través de las taxonomías verdes, es decir, partir por la planificación del territorio con las comunidades y definir aquellas áreas de la economía donde se puede hacer un fast track con proyectos que no tengan grandes impactos ambientales o que se puedan corregir rápidamente y para que no estén en estas eternas evaluaciones que son complejas. Lo otro, y perdona que solo voy a abusar, la permisología, creo que hay dos patas de aquello. Una es la inversión pública y otra es la inversión privada. La administración pública efectivamente sufre de problemas muy serios. Los gobiernos regionales no pueden gastar plata en cuestiones básicas como apoyar a la gente que sufrió efectos del temblor en Copiapó el otro día. Le tienen que venir a preguntar a la Subdere y podéis estar perfectamente tramitando 9 meses un permiso para ir a apoyar una casa. Entonces, va a bajar. Entonces, Andrés, eso es una cosa lo sí, del privado y otra cosa es lo público. Andrés, vamos al... A mí tampoco me gusta la palabra permisología, Perfecto. porque creo que no expresa bien el concepto. Sobre el proyecto, creo que son los proyectos en su conjunto, el de Ley Marco de Permisos Sectoriales, el de reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental y el del Consejo de Monumentos Nacionales, que en su conjunto se hacen cargo de los problemas más urgentes, efectivamente. Yo sí creo que hay algunas cosas adicionales, como por ejemplo fortalecer la consultoría que se da muchas veces, que es muy deficiente hacia los proyectos para poder enfrentar las evaluaciones y sobre todo quiero decir que es importante no avanzar en desprotección, que muchas veces se contrapone porque eso finalmente va a frenar el crecimiento, va a frenar la inversión porque la conflictividad social a veces existe, los problemas ambientales existen y por lo tanto es bueno que la institucionalidad pública ponga esas alertas. No es la institucionalidad pública, porque si no después los proyectos no se van a poder desarrollar de todas formas si no se hacen, si no son ambientalmente amigables, si no son de la mano con las comunidades, si no generan un impacto positivo en sus comunidades, y eso el sistema sí lo fomenta. ¿Y Álvaro? Sí, yo creo que la ley de permisos sectoriales es muy importante, va a producir un cambio significativo en los tiempos de tramitación de los proyectos sin menoscabar el cumplimiento de la normativa, que es igualmente importante, pero creemos que hay cosas adicionales que hacer. En el ámbito sectorial creemos que hay que potenciar un concepto que está en la ley pero que no se instrumentaliza, que es el de los proyectos estratégicos. Esos proyectos son claves para la economía chilena, también para el medio ambiente. Por ejemplo, contar con una buena línea de transmisión que traiga energías limpias al centro y sur del país es clave para el medio ambiente y es clave para el crecimiento económico. Y ese tipo de proyectos tienen que acelerar su tratamiento y para ello es indispensable complementar las capacidades que tiene hoy día el Estado con la existencia de peritos certificados por el Estado que puedan agilizar ese trabajo. En el área medioambiental creemos que hay que hacer cambios adicionales a los que tiene la ley actualmente para estos mismos proyectos estratégicos. A nuestro juicio, la participación temprana o anticipada, que hoy día es voluntaria, debiera ser obligatoria, de tal manera que los territorios conozcan estos proyectos en su formato de perfil, no cuando están perfectamente definidos y por lo tanto nada se les puede cambiar. Eso va a permitir que los proyectos
se inserten en el territorio de manera más sostenible, incida la población en el desarrollo de esos proyectos y también se eviten problemas de judicialización posterior. Fernando. Ya, queda poco que decir, pero mira, a mí me parece importante que podamos disminuir los tiempos de tramitación de los proyectos, pero también nos hacemos eco de las preocupaciones de los medioambientalistas que hoy por hoy, frente al avance del proyecto de ley, están denunciando que existirían posibles vulneraciones o tramitación más rápida en contra de o sacrificando la naturaleza. Creemos que hay que revisar fuertemente esas posibilidades que permitirían, por ejemplo, que solo con alguna declaración jurada un empresario pudiera talar un bosque nativo. Creemos que ahí, si bien está bien que podamos disminuir los tiempos, no debiéramos disminuir la rigidez o la rigurosidad con la cual evaluamos los impactos ambientales, y eso es algo que queremos revisar fuertemente, porque estamos muy de acuerdo con que los proyectos de inversión se hagan más rápido, pero estamos muy en desacuerdo que sea en contra de los estándares de la naturaleza que tenemos hoy día. Ahora, vamos a ir. Andrés, ¿la candidatura está dispuesta a reducir el tamaño del Estado, a fusionar ministerios para el tema del déficit fiscal? ¿Qué están dispuestos a hacer? Creemos que es importante evaluar la eficiencia del Estado desde candidaturas progresistas, de izquierda, de centro izquierda. Valoramos el rol del Estado y creemos que lo que necesitamos es un Estado fuerte, y por lo tanto todo aquello que sea ineficiencia creemos que se puede revisar, pero hay una caricatura ahí de creer que se puede reducir gigantemente el Estado. Obviamente, en cuanto a términos de poder evaluar la fusión de ciertos ministerios para un trabajo más eficiente, estamos abiertos y disponibles, pero no mirando que esto sea una debilidad o debilitar el Estado. Perfecto. Ahora vamos a la vuelta al revés, así que Álvaro, Carolina Tobar, ¿qué piensa? Yo coincido con Andrés, es clave que el Estado opere de mejor manera de lo que actualmente lo hace, y eso significa, va a significar cambios institucionales, eliminar duplicidades en tareas que hoy día o en requerimientos que hoy día hace el Estado, y ese es un foco muy central de nuestra atención, de nuestro trabajo, como también lo es mejorar la atención al ciudadano del Estado. Sí creemos, por lo tanto, que requiere una transformación muy profunda en nuestro Estado para estar a tono con los tiempos y las necesidades de la población. Pero coincido también con Andrés en que eso poco tiene que ver con el déficit fiscal. Hay un estudio de la OECD que fue compartido por sectores muy amplios del espectro político que estiman 0.06% en la capacidad de ahorro que el Estado tiene por esta vía. Eso es mucho menos que lo que requiere aumentar el gasto en salud en los próximos años. Por lo tanto, pensar que el déficit fiscal se va a atender por esta vía es uno de los artilugios mágicos que algunos pregonan. Fernando. Sí, mira, a mí me tocó en algún momento ser miembro de la Comisión Nacional de Productividad y estuvimos evaluando esto en el gobierno de la presidenta Bachelet. Y claro, colapsar ministerios creo que es una pésima idea, porque los ministerios que hoy día tenemos cumplen funciones bien definidas, cada uno, pero sí es cierto que tenemos ministerios que comparten tareas. O sea, por ejemplo, a nivel de capacitación, la capacitación está distribuida entre el Ministerio del Trabajo en CENSE, en Corfo hay prospección para capacitación, en el Ministerio de que Corfo depende de Economía. En el Ministerio de Educación tenemos todo lo que son CFT y técnicos profesionales, que también están en el trayecto de la capacitación. Entonces, y tenemos que todas esas instituciones no conversan entre ellas. Entonces, lo que sí creemos es que debiéramos, de alguna manera, aumentar la coordinación entre las instituciones del Estado para producir economías de escala y mejoramiento de la productividad y en el uso de los recursos estatales, y también en ese sentido ver dónde alojamos de manera principal las tareas, porque si tenemos 3 ministros que tienen 3 opiniones o visiones distintas de cómo debe ser la capacitación en Chile en función de su ministerio, lo que nos ocurre, un poco lo que nos ocurre hoy día, es que
no estamos usando todas las capacidades del Estado para resolver un problema que es central. Flavia, tu mirada sobre el Estado. Todos estos problemas tienen que ver con la centralización y la recentralización que ha habido del Estado durante estas décadas. Creo que este gobierno, además, que es mi gobierno, por cierto, ha reconcentrado poderes en lugar de descentralizar. Nosotros creemos que este es un Estado altamente ineficiente, donde hay ministerios que tienen 4.000 personas, el Ministerio de Obras Públicas en su nivel central, y donde se requiere que estén resolviendo problemas los funcionarios, hay 10 personas. Entonces, eso no es posible. Creemos que para que la gente confíe en el Estado también tiene que haber señales políticas importantes. Hay que reducir los funcionarios de confianza a la mitad. La mitad de los funcionarios de confianza sobran en este país. Se han ido incrementando esas cifras. Hay que eliminar toda esta gente fresca que parte a vacacionar con licencias médicas falsas. Todo eso es un peso muerto del Estado. Y hay que fortalecer, sin duda, la capacidad de fiscalización y prevención de errores o de delitos que se puedan cometer en el Estado, fortaleciendo fuertemente la Contraloría General de la República y regionalizando. Entonces, creemos que tiene que haber más pertinencia de las necesidades de los territorios y con el tamaño de los ministerios. Si en el norte tenemos actividad principalmente de minería, evidentemente que el Ministerio de Minería tiene que estar donde se tienen que resolver los problemas. Lo mismo en obras públicas, es decir, las regiones tienen actividades económicas que deben ser atendidas y realidades territoriales que deben ser planificadas y atendidas de manera distinta porque son muy diversas. Por lo tanto, tener este modelo concentrado en 4 cuadras del territorio, además de la región metropolitana, es un tremendo problema porque la gente burocratiza aquí los trámites que tienen que apoyar las gestiones en las regiones, y los funcionarios, yo a veces voy a ministerio, se van a las 4 de la tarde, los viernes algunos a las 2 de la tarde, y la gente que requiere que se le solucione el problema de la barcaza en Coyhaique no puede estar esperando hasta el lunes. Entonces necesitamos más pertinencia de la atención del Estado en los territorios. Ahora, la última pregunta sobre desarrollo económico es, ahora partamos por la candidatura de Carolina Toa. Álvaro, el rol de los privados. ¿Usted está dispuesto a potenciar la asociatividad, a potenciar o no las concesiones y, por ejemplo, temas como empresas como el caso Codelco Soquimich, por ejemplo? Bueno, nosotros siempre hemos creído que el crecimiento depende muy centralmente del rol del sector privado, porque si el crecimiento proviene de la inversión y el 80% de la inversión es privada, es evidente que el sector privado tiene que jugar un rol central y por lo tanto el acento que ponemos nosotros en esa materia es fortalecer la colaboración público-privada y la colaboración dentro del sector privado. Si queremos aprovechar nuestros recursos naturales en plenitud, requerimos que se concerten voluntades que no siempre se concertan eficazmente. Ya mencionaba el caso del hidrógeno verde, fortalecer el vínculo entre los proveedores de la minería y el sector minero ha sido la forma en que los otros países mineros han logrado desarrollarse en plenitud. En Chile se le compra a la pequeña y mediana empresa, pero unas compras muy básicas, alimentos, transporte. Los países que se han logrado desarrollar elaboran productos tecnológicos que se le venden a la minería y que posteriormente se exportan en el resto del mundo. Y eso a su vez requiere que colabore el proveedor con el sector minero. Vamos a crear centros colaborativos, así los llamamos, que produzcan eso y que se especialicen en la innovación de esos sectores productivos para incorporar mayor valor agregado. Fernando, en aras del tiempo, hay que hacer respuestas cortas. Ya. Sí. Rol del sector privado. Sí, estamos de acuerdo. No. Lo que nosotros planteamos es que la empresa privada tiene un espacio legítimo dentro del país, que tiene que ser en coordinación con los intereses nacionales. Estamos a favor de aumentar la inversión por la vía de las concesiones, siempre y cuando lo que se concesiona es la construcción y no la administración de un servicio, por ejemplo.
Hoy día, por ejemplo, tenemos hospitales concesionados que parecen verdaderas ISAPRES por dentro, con venta de todo lo que uno se puede imaginar, porque tenemos concesionada la administración, como por ejemplo el Hospital de Antofagasta, y lo que nosotros entendemos que el rol del privado llega hasta, en este caso, la construcción del hospital, pero la administración de un servicio de salud tiene que corresponderle al Estado. ¿Piensas parecido o les daría más rol al mundo privado? Flavia. No, a ver, es que depende del área. Por ejemplo, creo que el Estado tiene un rol de fiscalización y de fijación de reglas que permita la convivencia. Nosotros, por ejemplo, en los temas de desaladoras y de hidrógeno verde tenemos una posición muy clara. No se pueden llenar las desaladoras no se pueden llenar las costas de desaladoras, porque tú en las desaladoras tienes que elegir entre matar mar o tierra, digamos. Pero el rol Por privado, lo tanto, el rol del Estado ¿sí? tiene que ser definir o hacer esta taxonomía, digamos, para que se establezca un equilibrio y disminuir los riesgos que esa actividad económica pueden llevar a cabo los privados en ese lugar. Entonces, yo creo mucho en la iniciativa privada, mucho, especialmente en recuperar, insisto, la pequeña, la mediana empresa, la industria local, el artesanado, apostamos mucho por aquello, pero tampoco podemos abandonar el rol del Estado en sus tareas de regulación y de control. Andrés, ya como candidato al viste, tú ya nos dijiste algo, pero remacha el tema del rol del Estado. Y de los privados, nosotros nos parece que los privados juegan un rol fundamental en el desarrollo de la economía, y por lo tanto lo que queremos ahí es un Estado, como decía antes, articulador, que en torno a una estrategia nacional de desarrollo pueda orientar el trabajo público-privado para desarrollar sectores que sean estratégicos. Ya se ha hablado de hidrógeno verde, se ha hablado de transición energética. Ahí hay sectores estratégicos donde nuestro país tiene potencial. Y sobre el rol de las concesiones, comparto con Fernando en cuanto a la construcción. En la administración pasan cosas a veces absurdas. No sé si ha visto la micro que va al aeropuerto, que no llega a la puerta del aeropuerto. Eso es porque la concesión no permite, porque está concesionado a los buses de Centro Puerto. Por lo tanto, el absurdo que el transporte público, que lo público se vea limitado por las concesiones, creo que es algo peligroso, y que por lo tanto, cuando se generan esos contratos de concesiones, hay que velar porque el interés público también esté por delante en el desarrollo completo de la obra. Lo que pasa es que tenemos que ir, para otro día, tenemos que ir a seguridad, Una pregunta nomás. Como todos sabemos, sin seguridad no hay crecimiento. Entonces, acá queremos preguntarle a cada uno brevemente sobre cuál es la postura para enfrentar el crimen organizado y dentro de eso la política migratoria que esperan implementar. Fernando, de Janet Jarr. Sobre crimen organizado, lo que nosotros entendemos que lo que tenemos que resolver de manera principal es la ruta del dinero. Y eso implica abrir el secreto bancario y poder entender cómo transita el dinero en Chile desde el narcotráfico hacia adentro y hacia afuera del país. Y eso nos va a dar las capacidades, digamos, desde el punto de vista de la inteligencia policial, para poder encontrar esa ruta y cortarla. Entonces entendemos que con todo lo que ya se ha hecho, porque partimos de lo que ya se ha hecho y ya se ha legislado, entendemos que lo que nosotros tenemos que hacer es entender la ruta del dinero a partir del secreto bancario. Flavia. Sí, bueno, ahí nosotros tenemos harta pega adelantada. Jaime Mulet hace mucho tiempo tiene presentado proyectos de decomiso sin condena y levantamiento del secreto bancario. Lamentablemente en el Congreso Nacional no a todos les interesa esto, adelantarlo o avanzar con aquello, pero hay que ser muy, muy decididos. Nosotros tenemos la propuesta de las policías municipales, generar policías municipales que reemplacen a las policías nacionales en las tareas menores, como entrega, no sé, de citaciones, partes, para liberar a las policías y para que se dediquen, digamos, a hacer inteligencia y brevemente, la inmigración, ¿qué esperan? Cerrar las fronteras y presionar a nuestros vecinos, si es que no se puede dialogar, para que no nos sigan mandando inmigrantes ilegales, porque la casa se llenó y en eso hay que ser radical. Andrés, la candidatura Winter en inmigración y crimen organizado. Sobre crimen organizado,
totalmente de acuerdo con seguir la ruta del dinero, levantamiento del secreto bancario y también coordinación de la inteligencia del Estado entre el Servicio de Impuestos Internos, la CMF, la UAF, y las aduanas, las distintas instituciones que pueden permitir seguir la ruta del dinero. También eliminar o disminuir las armas en manos de civiles, porque muchas veces esas armas terminan en manos del crimen organizado. Y por último, protección de la niñez, para que no terminen siendo soldados del crimen organizado del narco. Hoy día el 50% de las personas que están privadas de libertad pasaron por el Sename. Entonces, si bien hay que hacerse cargo de lo urgente, también las políticas de hoy día van a afectar en la seguridad de 10 o 15 años más. Álvaro, Carolina Toá. Parto con lo que tú partiste, reconociendo que han disminuido los crímenes, han disminuido la violencia rural, ha disminuido la inmigración ilegal, que no es menor para un país donde solo crecía todo eso. ¿Pero cuál va a ser la política a ustedes? Resta implementar todas las políticas que fueron aprobadas durante el ministerio de Carolina Toá y que van a seguir fortaleciendo eso. Y en lo inmediato yo coincido una vez más con Andrés. Creo que hay 3 tareas fundamentales: ruta del dinero por las razones que ya se ha expuesto, armas por la razón que señaló Andrés, y crear oportunidades distintas para la adolescencia y la juventud, que es el ejército de reserva del crimen organizado. Si no creas posibilidades nuevas para ese grupo etario que hoy día está sufriendo la inexistencia, la falta de acceso a empleo y la falta de interés por terminar la educación, vas a continuar alimentando a la población criminal. Fernando, 30 segundos, política inmigratoria, no dijiste nada. Mira, lo que nosotros entendemos política migratoria es que tenemos que darle trazabilidad a los migrantes en Chile para terminar con la inmigración ilegal. Eso implica el fortalecimiento de las fronteras, pero sobre todo los pasos clandestinos y oficiales. Hoy día tenemos el ingreso, cuando ingresan los migrantes se les entrega un carnet, un número, un RUT provisorio, que después uno lo pierde en el tiempo. O sea, sacan un RUT distinto para la salud, un RUT distinto en educación, un RUT distinto en trabajo, mientras no tienen el RUT principal, y eso hace que nosotros no tengamos trazabilidad de dónde están los migrantes, qué servicios ocupan o en qué situación se encuentran. Creemos que eso es totalmente principal, porque parte del problema que tenemos es que las migraciones de primera y segunda ola ocupan a la migración de tercera ola para cometer algunos delitos muchas veces. Bueno, nos vamos a una pausa y ya volvemos con nuestra última parte de Con Diálogo Distinto. De vuelta a nuestro último bloque con Diálogo Distinto, conversando sobre las propuestas económicas y de seguridad de las distintas candidaturas oficialistas para las primarias de este domingo 29 de junio. Me acompañan Álvaro García, vocero económico del equipo Carolina Toá, Fernando Carmona, jefe programático del equipo de Janet Jara, Flavia Torrealba, presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, y obviamente el equipo Jaime Mulet, y Andrés Cuble, secretario general de Frente Amplio, obviamente de la candidatura del diputado Winter de Frente Amplio. Así que ahora quiero darle la palabra a cada uno para que diga lo que tenga que decir en un minuto por reloj de arena. Partamos contigo, Fernando. Ok, mira, la candidatura nuestra tiene 3 ejes. Uno es crecimiento en función del crecimiento del consumo de los hogares y de los salarios de las familias. El segundo son barrios dignos para poder establecer espacios donde se puedan desarrollar las familias con seguridad. Y finalmente está la idea de ciudadanía plena, para que podamos desarrollarnos dentro de la sociedad con libertad y con seguridad. Eso implica que nosotros estamos buscando un Chile que tiene que ser próspero, seguro y justo socialmente hablando. Y eso en el marco de la propuesta de futuro que tiene Janet, que es que podamos entrar todos juntos, todas
y todos juntos a un futuro compartido donde este país pueda repartir los frutos de su crecimiento. Muy bien, y justo al minuto, Flavia Torrealba. Bueno, para nosotros como regionalistas y verdes, naturalmente nuestra preocupación tiene que ver con el marco que hay que darle a las políticas públicas y a la convivencia nacional en torno a esta nueva realidad que define el cambio climático y la urgencia de la transición ecológica justa. ¿Por qué? Porque está bien, yo respeto mucho a todos los partidos que existen, digamos, en este momento en Chile, pero respondían a una realidad que era la cuestión social, producto de la revolución industrial. Ahora estamos parados en una cornisa. Ahora a esta generación y de aquí en adelante vamos a tener que luchar por la supervivencia de la red de la vida, y el cuidado de aquello es primordial. Nuestro candidato, Jaime Mulet, tiene un modelo y una propuesta. Es territorializar las políticas públicas, darle poder a los territorios, herramientas que permitan radicalizar la democracia. Flavia, Andrés, el candidato Winter, minuto final. Desde la candidatura de Gonzalo Winter sabemos que hay problemas urgentes, sabemos que la seguridad es un tema urgente, sabemos que el crecimiento económico es un tema urgente, pero porque a mucha gente no le alcanza para llegar a fin de mes. Y tenemos propuestas concretas para hacernos cargo de esas realidades, de esas urgencias, y también queremos combatir una caricatura que a veces se ha dicho que esto no nos importaba antes. Siempre nos ha importado porque nosotros ponemos en el centro las necesidades de la gente de Chile. Y creemos también que Chile puede ser un país desarrollado, que junto con hacerse cargo de las urgencias podemos tomar decisiones hoy día que nos lleven hacia el desarrollo. Y para eso necesitamos un Estado fuerte, un Estado que sea capaz de articular a los privados, que sea capaz de ayudar a resolver problemas complejos y que pueda identificar estas áreas de desarrollo para justamente avanzar hacia un país desarrollado. Gracias, Andrés. Y Álvaro García, la candidatura Toa. Carolina Toa es una persona de larga experiencia pública y por lo tanto sabe muy bien lo que es posible hacer y se compromete a hacer eso. Y si ustedes la escuchan, sus compromisos son muy aterrizados y pragmáticos, aprovechando la gran oportunidad que Chile tiene. Hoy día se nos presenta una oportunidad de crecer que no teníamos antes, y aprovecharla requiere construir un gran acuerdo que integre a distintos sectores sociales, económicos, también políticos. Y por lo tanto el liderazgo de Carolina Toa se va a orientar a eso, a construir un acuerdo que nos permita crecer más rápido, que permita distribuir el bienestar de mejor manera en la población y que asegure el derecho a la seguridad que todo chileno y chilena se merece. La experiencia de Carolina y su liderazgo integrador es lo que va a hacer posible el logro de esta tarea. Bueno, quiero agradecerle a cada uno de ustedes por compartir y también por la valentía y la buena onda en este programa de Con Diálogos Distintos. Hemos escuchado ciertas propuestas, y también a todos quienes nos escuchan por Radio Agricultura o a través de las distintas plataformas en Agricultura TV, en Spotify, en nuestras redes sociales, @Con Diálogos Distintos. Los invitamos a ver nuestro programa, y también decirles que para el día 29 de junio tendremos un programa especial desde las 20 horas sobre estas primarias y su mirada hacia adelante. Y como siempre, los espero el próximo domingo en un nuevo programa de Con Diálogos Distintos.